Hola a todos de nuevo. Para aquellos que no me conozcáis, soy María, la gerente de Tukis Travel, y hoy os quiero hablar de un lugar muy especial, el conjunto monumental de la Seu Vella. Está compuesto por tres elementos importantes. Primero, la catedral de la Seu Vella, segundo, el castillo del rey y tercero, la fortificación. Vamos a empezar hablando de la catedral de la Seu Vella. Es el skyline de la ciudad, es un lugar donde pasear, donde enamorarse, donde ver el atardecer y sobre todo donde hacer deporte. El lugar más emblemático y que se ve desde toda la ciudad es el campanario, con 60 metros de altitud y 238 escalones para subir hasta él. Arriba hay un mirador de toda la ciudad espectacular y también se conservan desde su creación las dos campanas de la ciudad, que son Mónica y Silvestra. Arriba de la catedral nos encontramos con el Castillo del Rey, conocido en Lleida como la Suda. ¿Qué significa la Suda? Pues significa área urbana cerrada y viene de la época musulmana. Era el castillo donde se alojaban los monarcas, pero hoy en día queda un trocito muy pequeño. Espero que vengáis para conocer la historia de este castillo, que también es muy importante. El tercer elemento lo encontramos alrededor de la catedral y del Castillo del Rey. Se trata de la fortificación. En él nos encontramos con 9 baluartes, muchos caminos, muchos túneles, lugares donde perderse y sobre todo la puerta de acceso al conjunto monumental. Se trata de la Puerta de los Leones y en ella encontramos un león en la cima para proteger el conjunto monumental y también el escudo de la familia de los Borbones. Para acceder al conjunto monumental se puede subir a pie, en coche, en el bus turístico y también mediante los 2 ascensores que suben hasta arriba del todo, que salen desde los juzgados y también desde el Parque de Santa Cecilia. No tenéis excusa para no venir y descubrir este monumento, este lugar tan especial y que merece la pena ser visitado. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero veros en las redes sociales.